Así, gracias por venir, ¿eh? Quiero ir al hueso. Kirchner, que ahora lo van a reivindicar porque el 25 de mayo. ¿Era corrupto o no? Luis, vos sabés que yo no hablo de esa manera, pero te voy a responder. Y aparte publiqué una nota que tiene como título esta respuesta que te voy a dar. Líder de culto y fenómeno delictivo. En simultáneo, tratarlo solo como un fenómeno delictivo sin tomar en cuenta que es un líder de culto es un error, te diría. Como esto es en simultáneo, el tema es un poco más complejo. Y no solamente complejo, sino que tiene que ver y va al hueso de alguna situación actual. Vos sabés, y está en mis textos, que yo en este tramo, desde el punto de vista, si vos querés, de la transparencia, la moralidad, y mira que yo no tengo una concepción muy moral de la política, en realidad, más bien soy un pragmático en esto y lo analizo como es, no como yo quiero que sea. Yo lo divido entre el 2003 y el 2010, que fue el periodo, para decírtelo elegantemente y que tiene que ver con mi literatura, con lo que yo escribí, que está en la marroquinería política, en el sistema recaudatorio de acumulación, que fueron 7 años de recaudación centralizada. Corrupción. De recaudación centralizada que se pagan y se rinden en los últimos 5 años cuando no existe ya esa recaudación y a lo sumo habrá un poco de cuentapropismo. Lo que tiene que ver con la ofensiva sobre el Poder Judicial, o como dijo alguna vez la doctora, el Partido Judicial, tiene que ver no con la justicia, sino con el delito. De una primera parte, intuyo que esto tiene que ver con un tipo de construcción política. Cuando yo empecé a escribir, y a vos te consta porque yo venía a tu programa ya en el 2003 y en el 2004, cuando casi parecía yo un provocador, yo no tengo esa concepción de denunciador. Yo empecé a contar esto para interpretar el fenómeno. Para interpretar cómo construía. Si no, bueno, no se entendía la cuestión. Perfectamente. ¿Entendés? Porque si yo lo tomo nada más como líder de culto, que es... ¿Entendés? No entiendo nada y me quedo con la mitad. La presidenta, sí, ¿apaña la corrupción? Yo te diría que hoy no hay, y que ella sería un ingenuo si te digo que desconocía, no tuvo absolutamente nada que ver. Ella dejó hacer, estaba al margen, digamos, y el Furia, en este aspecto te diré más, hasta la protegía. Y esto desde el punto de vista del código varonil, a veces es para rescatarlo, porque yo me acuerdo que haber informado... El Furia, les digo a todos porque tenemos preparado un diccionario de Jorge Asís. El Furia es Néstor Kirchner, ¿eh? Bueno, el Furia podía estar haciendo algún negocio mismo en Olivos, y le decía a su interlocutor que me lo contó a mí. Su interlocutor, guarda que no se entere Cristina, mirá que se entere y nos mata a los dos, digamos. Él protegía ese desconocimiento. A mí me parece que la doctora, que hoy está en este problema, y yo lo publiqué en una nota que se llama El dilema sustancial de nuestra César, como la llamaba yo en ese momento, tiene que ver con qué hacer, cómo reaccionar con ese legado. En algún momento, desde el punto de vista escuetamente político, rigurosamente político, ella, mientras lo homenajea y se quiebra al homenajearlo, lo descalifica. Esto tiene que ver con el cambio geopolítico que se registró en la Argentina y que nadie explica, ¿no es cierto? Ella, mientras... llora y le rinde lo tributo. descalifica políticamente porque en realidad la versión de la historia anterior era la que protagonizaba e impulsaba el Furia, su marido, ¿no es cierto?, que queda en esta historia como el que compraba pescado podrido que le daban de todos lados
Y esto me parece que es más grave incluso. Mira, lo que te voy a mostrar ahora, Jorge, yo te pido que lo miremos juntos, tiene un contexto y una explicación. Sí. Primero, desde el punto de vista técnico no es el mejor material, porque lo que sucedió es que para mí uno de los mejores periodistas de investigación de la Argentina, Hugo Alconada Amón, prosecretario de la Nación, vino a tomar un café a Margen del Mundo. Y empezamos a hablar sobre estas cosas que estamos hablando ahora. Él desde la investigación y vos desde la interpretación, fíjate cómo creo que coinciden. Yo le pregunté precisamente si el expresidente para él era un corrupto. ¿Néstor Kirchner fue corrupto? ¿Era corrupto? Creo que Néstor Kirchner tuvo una separación de roles con la presidenta y había una decisión, una decisión explícita o tácita de separación de roles en la cual Néstor se encargaba de la recaudación para la campaña, de la recaudación y de todo el manejo ese procedimental. Y Cristina se encargaba de el análisis legislativo, los discursos, parte de la estrategia política. Era una separación muy clara. Cristina había algunos amigos de Néstor, de los vidriosos, que no los dejaban entrar a la casa. Como Jaime. Claro. Yo creo que hay algunos que se dedicaban a la recaudación. Hay otro grupo que no eran recaudadores estrictamente en ese sentido, si no tenías, por ejemplo, Rudy Ulloa. ¿Era testaferro o no era testaferro? La sensación que da es que Raúl Ulloa era el cadete, ¿sí? Lázaro Báez es quien está sospechado de ser el presunto testaferro. Y Cristóbal yo creo que es otro rol, es el rol como si querés ya no sería el presunto testaferro, sino casi es un par, es un socio. Una vez Cristóbal me terminó diciendo, yo no soy testaferro de Kirchner. No soy el palo blanco. No soy el palo blanco. Yo antes era Cristóbal López antes de ser el testaferro. Y él lo que dijo fue, como máximo yo lo que hacía era, y hago, es beneficiarme de esa creencia popular. Entonces, él llega a decirme, yo entro a las reuniones, digo, qué lindo traje que tenés, Luis, dámelo. Entonces, y Cristóbal me dice, claro, yo sé que del otro lado, ellos no saben si quien le pide el traje es Cristóbal o Néstor. Entonces, y Cristóbal cerraba el comentario con, mínimo, me voy de la reunión con el cinturón. Sí, hay línea de interpretación bastante similar, y es verdad. Y esto no significa absolver a la doctora. Y yo sé que vos tenés una frase, que es una frase que la ponen como mía, que en realidad la dijo un kirchnerista emblemático. A ver, ¿me esperás? Que yo sé quién es, ¿Me esperás pero no te voy a decir quién es. ¿Me esperás un segundito? Sí. Escucha la producción, la frase que está en el diccionario de Jorge Asís y que alude a Cristina Fernández de Kirchner. ¿La podemos poner en el aire, muchachos? Bueno, mientras tanto seguimos conversando y la vamos a poner en el aire. Te digo la frase. Decila. Es muy simple, la frase dice, a ella no le gusta saber cómo se la junta, lo que le gusta es gastarla. Eso lo dijo un kirchnerista emblemático y no lo dijo desde la ironía, casi te diría que lo dijo como desde la admiración y casi sintetiza una cuestión que tiene que ver con el análisis político. Ahora, hay una concepción básica instalada en la política que viene desde este tramo de la democracia del 83 para acá. Para hacer política tenés que generar caja. Si no generás caja es imposible hacer política. La política testimonial, conceptual y demás no sirve absolutamente para nada. Digamos, esa cosa que arrancó, si vos querés, en 1983 en adelante, se pudo haber agravado y de pronto pudo haberse tergiversado y de pronto que lo que era tangencial o un instrumento pasa a ser lo principal. Lo principal, ese es el dato. Otra cosa decía Alconada Amón, insisto, el video que ustedes ven no tiene calidad de televisión abierta porque era un café que estaba tomando en Margen del Mundo, donde presentamos la muestra de Bolcha la Nata, 40 años de periodismo argentino. Y le pregunté también a Hugo Alconada Amón por Cristina. Mirá lo que dijo. ¿Cristina es corrupta? No tenés una más fácil. Yo creo que la presidenta hay muchas cosas que no sabía
Y con el fallecimiento de Néstor, en un momento tenía que decidir. A ver. Y ahí es donde la presidenta tuvo la oportunidad de cortar con algunas cosas, frenar otras. Muchas las frenó, ¿eh? Muchas las frenó. Y hubo otras que tomó la decisión de proteger. No digamos encubrir, proteger. Que la gran pregunta es esa, es por qué muchas veces ella tomó esa decisión de, por ejemplo, Vudú. De por qué a Vudú no le dijo anda a tu casa nomás. Explica lo que tengas que explicar a la justicia, no a mí. A mí hay una altísima fuente de la Casa Rosada que me cuenta cómo Cristina lo que la ponía loca era la idea de verla a... ¿Cómo se llamaba la que la imitaba? A Fátima Flores. Fátima Flores entrando y mientras que la Nata estaba haciendo el speech ese inicial. Hola Jorge, mirá lo que te traje. Y en una bandeja de plata la cabeza de Vudú. Y que la Nata agarrara la cabeza y hiciera track, la tiraba como si fuera al tacho de la basura, como si fuera básquet. Y dijera, periodismo para todos y todas. Sí. Vudú. Vudú Vos fue una gran... la primera denuncia. Yo conté el tema y en realidad el gran error de Vudú, primero, el gran error de la doctora fue designarlo a Vudú, que de pronto se dejó llevar por algunos aspectos exteriores, que era un buen candidato, joven, rockero, con el pelo al viento, andaba en motocicleta, todas esas cosas, y como economista no era malo. El problema es que este negocio que le dan a Vudú, y me parece que por esto lo protege, era un negocio del Furia. El negocio era del Furia y Vudú lo completa, si vos querés, mal. Del mismo modo que te voy a dar un anticipo para vos, porque esto se está tratando en tribunales ahora. El tema de Formosa, que es el tema que The Old Fan hace su primer factura, porque en realidad las primeras dos estaban mal hechas y la tercera, de 7.700.000 pesos y demás, tampoco era un negocio de Vudú. Ese fue un acuerdo que lo hizo el Furia, Kirchner, directamente con Formosa, y resolvió un problema de Formosa que tenía como 13.000 millones de pesos de deuda. Hicieron una hábil cuestión financiera, compraron, recompraron, y hoy Formosa no tiene el problema que tienen otras provincias, que a cada rato tiene que ir a refinanciar en esa especie de... Cada 3 meses hace una cadena nacional la doctora y los trae. Y ese negocio también tuvo que ver directamente el Furia. Vamos al diccionario de Asís. Por favor, compartamos todos el diccionario de Jorge Asís. El primero, el Furia. ¿Por qué le decís el Furia? ¿Vos le decís o le decían? En realidad le decía alguien que estaba muy cerca de él y ahora ya no está cerca de él, y algo que quizás no te dijo Alconada, mucha de la gente que era absolutamente incondicional de él, Cristina le echó flit, ¿no es cierto? Mientras se quiebra y homenajea y se emociona muchísimo, desde el Rudy, Jaime, porque Lázaro sigue ahí. Larcher, Cristóbal sigue ahí. Mucha gente que estaba cerca. Digamos, lo de Cristóbal va por otro lado, como bien te lo dijo él. Cristóbal no es Lázaro. Y si vos hablaste con Cristóbal alguna vez, lo primero que quiere Cristóbal es separar la cuestión. Hoy me parece... No quiere que le bajen el precio. Me parece que por algunos desastres ocasionados durante los primeros 7 años, tienen destinos casi convergentes, si vos querés. Ahora, había alguien que hoy no está en Olivos, si no te voy a decir quién es, que lo llamaba el Furioso. Y de ahí lo saqué yo. Otra palabra, otro concepto del diccionario de Jorge Asís. El descuidista. El descuidista. Y sí, porque en realidad a este muchacho le dieron para manejar un tema como estos y lo manejó como un descuidista. No, es un descuidista, viste, de acá me hago el que no me doy cuenta y veo que te llevo. Lo hizo mal, porque esto, Néstor, antes en vida,
lo trató de hacer con un fondo de inversión en serio, que hoy también está dando vueltas, este señor mexicano y demás. ¿Qué señor mexicano? David Martínez. Por supuesto, con David Martínez, que en ese momento también era socio de Mañeto. Y aparte, tenemos que tener muy claro que en esos primeros 7 años, Kirchner conquista la hegemonía desde un trípode de poder inapelable, que la doctora no lo tuvo. Ese trípode de poder era él con el manejo, Clarín con la comunicación, porque si yo pude publicar la marroquinería política en el 2005, el sistema recaudatorio en el 2006, significa que todos estos muchachos reprobables, irreprochables, no arrancan en el 2008. ¿Y cuál es el trípode? ¿Clarín? Moyano. Mañeto. Y Mañeto. Y Cristina se quedó sin eso. Y Cristina ese es uno de los otros grandes errores que comete. Primero fue la designación de este muchacho que, bueno, se metió en un torbellino y ella no puede aceptar que haya cometido ningún error. El segundo fue desprenderse de Moyano y creer que con los buscapinas de unidos y organizados y con la incondicionalidad de la cámpora podía suplir el servicio que venía por ese lado. La misma tontería de creer que comprando medios de comunicación en cantidad, radios, revistas, periodistas, podía suplir lo que le aportaba en materia informativa y en materia desinformativa, en todo caso, la buena relación con Clarín. Otra definición del diccionario de Asís. Vamos. Vamos, muchachos. Hay muchas, te puedo pasión dar. recaudatoria. Bueno, es el principio. Hubo una gran pasión recaudatoria de entrada, que te voy a decir más, porque la cuestión es mucho más profunda. En los arrabales de la política se la comenta con admiración, ¿entendés? ¿La pasión recaudatoria? La pasión recaudatoria, porque podemos cometer el riesgo de pensar que todos están por el colmo de la transparencia. Por eso digo, yo no tengo una concepción moral. No, está claro. Yo no soy claro. Graciela Ocaña y que estoy mirando ni a ver. Graciela Ocaña, ni Lisa y tampoco Carrió. desde el punto de vista periodístico, quién es el que, si vos esa corbata te corresponde o no, todo ese tipo de cosas. Yo soy un poquito, si vos querés, estoy un poquito más pasado sobre todo esto. Claro. Esa pasión. En el barrio diría que no sos vigilante. No es una cuestión de vigilante, más o menos, mira, en la Argentina están todos contra la corrupción. En cuanto vos empezás a manejar alguna cajita, te pones a favor de algún espacio, empiezan a querer traerte, te piden por inútiles. Casi te diría que una proposición superadora sería corrupción para todos y todas, ¿entendés? Socialicemos la corrupción. Otra definición de Jorge Asís. Euros crocantes. ¿Cuál es la diferencia entre la pasión recaudatoria? ¿Por qué hablas de euros crocantes? Porque en realidad en la Argentina en el 2004, 2005, 2006 incluso, había más billetes de 500 euros quizá que en un país europeo. Perdón. Y en la Argentina... Sí. Y en la Argentina... Era sabido que no había existencia de billetes de 500 euros y especialmente esto me lo contaban otros políticos. Sí, sí. Los días viernes era el día de la alegría, de la cajita feliz. ¿Cómo me entero yo de todo esto? Porque un amigo me consulta a mí para ver cómo se podía conseguir una máquina compresora de billetes de euros de 500 euros. ¿Cómo compresora? Sí, como para comprimir y unas máquinas especiales que tienen los cambistas. ¿Entendés? Porque vos vas con un billete de 500 euros a un supermercado en París y te miran mal, ¿no es cierto? Y acá hubo grandes magos que tomaban valijas colmadas de basura, de billetes nuestros y demás, que los transformaban en elegantes attachés, ¿no es cierto? Hoy aparece una diputada que hace alguna denuncia sobre una compañía aérea, que esa compañía aérea... De Daniel Muñoz. Un secretario privado esa compañía aérea simplemente para muchos. Yo, por ejemplo, si yo lo decía, podía venir alguien y me decir, prueba, necesito pruebas. ¿Cómo hago yo para probar y meterme un viernes mágico de esos, para revisar los bolsos que se iban en la comitiva? Bueno, eso hoy no está. Esos bolsos de los viernes hoy desaparecieron. El problema que tiene la Habla bien de la doctora, presidenta.
Me parece que este es el dilema y me parece que es para comprenderlo. Ella no puede salir y decir y descalificar como lo descalifican el tema de política internacional, si vos querés. No puede decir eso. Ahora, que me lo presenten como San Martín, eso a cualquiera que tenga un poco de información... Es un insulto a la inteligencia. Ofende un poco, ¿entendés? Yo no pido culparlo, pero no me lo pongas no me lo hagas en el panteón bajar de los Sierra héroes, Maestra. En realidad, hay algo que yo comparto con todos los kirchneristas cuando dicen que Néstor, el Furia, no dejó las convicciones en la puerta. Fue peor, las metió adentro las convicciones. Se metió con todas las convicciones adentro y es un desastre, ¿no? Otra definición del diccionario de Jorge Asís. Esto te quiero escuchar. ¿Qué es Fort Knox? Yo lo sé, pero explícale a la audiencia. ¿Qué es Fort Knox? Bueno, Fort Knox es algo que tenés que hablar con cualquier santacruceño. Y Fort Knox tiene que ver con el lugar donde supuestamente está ese dinero. Hubo programas del colega Lanata en cantidad. Yo le puse la metáfora de ese Fort Knox. ¿Qué es Fort Knox? ¿Dónde está Fort Knox? En Kentucky. Sí, pero el Fort Knox, Fort Knox me parece que está en un campo... No, está bien, pero explícame primero el Fort Knox original. El Fort Knox por qué está en Estados Unidos porque pues, es un lugar donde es el depósito de oro, del lingote de oro más importante más del mundo. Importante, por eso es el Fort Knox. Y había mucha gente buscando el Fort Knox. En cuanto muere el Furia... concentra en Fort Knox el 5%, dijiste vos, de las reservas mundiales de oro. No tengo exactamente la cifra. Yo utilicé ese tema nada más que para llevarlo aquí, Fort Knox. Pero ese Fort Knox... me dijiste que hiciste un tour, un corruptur. No, eso lo conté, pero esto es casi la obviedad. Está contado en mi portal. Yo fui a dar una charla a Calafate en una convención privada que lo hacía una gran empresa y demás. Vinieron a verme colegas periodistas, y me dicen, hagamos un corruptur. ¿Qué querés, que te haga un corruptur de 45 minutos o un corruptur de 3 horas? Yo le dije, no, mira, estoy apurado porque tenía que dar una charla. Entonces me hicieron un corruptur de 30 a 40 minutos. No es un chiste, ¿no? Pero está contado y fue verdad. Que este es el problema. ¿Y dónde te llevaron? Qué sé yo, de pronto decir, ¿ves ese hotel? Sí, no hay nadie, está contablemente colmado todo el año, ponele a $500 de la habitación. A mí lo que me apena es el infantilismo lavador, ¿entendés? El infantilismo para lavar. En los años 80, ya lavar por intermedio de hoteles era una antiguaya, ¿sabes? De pronto, si vos tenés esa pasión recaudatoria, hacelo mejor, buscate un buen administrativista, no basta con algún contador más o menos, sobre todo porque en algún momento la impunidad se cae. Y esto que yo te cuento te lo dice cualquier habitante de Calafate. Y esto te lo cuento no como jactancia, fue así. Y te puedo decir el nombre de los periodistas, pero... respetémoslo porque están trabajando allá. No sería elegante. Otra definición, por favor, del diccionario de Asís. Bueno, tarasca, la viva, la de uno. Eso es... Tarasca, la viva, glucolines, la de uno. ¿Dónde está la mía? Marroquinería política. En la Argentina llegaron a hacer un dibujo en algún lugar donde en una arcada pusieron ubi mea est. ¿Qué significa? En latín, ¿dónde está la mía? Es mentira eso. No es mentira. Me hubiera encantado decirte mentira. Ubi mea est, que en algún momento se enteró González Sordi a cada rato en su programa cuando estaba en el pináculo. Él decía, ¿dónde? Ubi mea est. Estaban todos hablando en latín de esto. Mandame una foto de tu portal, por favor, entre todos los corresponsales que tenés. Vamos, más definiciones. Bueno. Esto es una tontería. La viejofobia es, que me parece que es un error. Yo no quiero hablar ni de vergüenza, ni de todos los adjetivos obvios y básicos que puede haber. Lo peor, como decía Talleyrand, ¿viste? Esto fue más grave que una catástrofe, es un error, es un error político. Vos, en política, que tenés que estar en permanente campaña electoral, nunca tenés que ironizar ni con los gordos, ni con los petizos, ni con los rengos.
y menos con los viejos que también votan. La viejofobia es un error político, aparte de ser un acto de barbarie humana, y aparte de este tipo que todos lo respetamos. Él no lo sabe, pero fue profesor mío, de las mejores clases de Derecho Político. Brillante. Yo tenía 3 profesores de Derecho Político. Un doctor que se llamaba Orlandi, uno inolvidable, Silvio Frondizi, y este que era absolutamente ya brillante. Por eso yo lo llamo el profesor, ¿entendés? Y lo peor... Sí, pero lo quieren tirar por la ventana. Vos ponele el objetivo que quieras. Lo quieren tirar por la ventana y encima dice que es para ayudarlo. El objetivo es el intento de dominio de la cuestión judicial. Y lo que me apena en los que invaden es que no se dan cuenta que son cancerberos del despojo, ¿entendés? Que son tipos que de pronto ni siquiera se llevan una moneda, pero por la cuestión de culto y la cuestión épica colaboran y caen en estos actos de, te repito, cancerberos del despojo, que me parece que es lo que les corresponde. Le pido a la producción que se vaya preparando Hugo Machiavelli para presentarme el informe sobre el escándalo en la Bombonera, el escándalo mundial, que a mí sí me da vergüenza. Y después, Jorge, te quiero preguntar, si hay corrupción en el gobierno Scioli, si hay corrupción en el gobierno de Macri, ¿y quién puede ser el presidente de la Argentina tal como está el tablero político hoy? ¿Sí? ¿Ya o después? Dentro de un ratito, quédate ahí, por favor. Y si querés participar, obviamente, de lo que vamos a discutir ahora. Bueno, seguimos con el diccionario de Assisi, 2 o 3 preguntas claves. Primero, Macri, el niño cincuentón. Primera pregunta sobre Macri. ¿Hay corrupción en el gobierno de la ciudad? Yo no soy el comisario Asís ni el fiscal Asís. Me parece que no hay que pedirle que sea ni Santa Teresa de Jesús ni Santa Teresa de Calcuta. ¿Pero qué es? Pero no creo que... Podrá haber algún bolsoncito en algún lugar, pero no es un gobierno corrupto. ¿Y por qué le decís el niño cincuentón? Y porque es un elegante niño cincuentón. ¿No lo viste hasta en el programa de Tinelli? ¿Te gustó eso vos? ¿Te gustó? A mí no me pareció mal. Si yo fuera candidato, canto un tango, bailo flamenco. Pero ¿cómo te vas a perder 3 millones de tipos en Capital y Primer Cordón y 3 o 4 millones en el interior? Si esta es la realidad. Y si estaba Tinelli en el 58, Frondizi y Balbín hubieran bailado. Qué buen título ese. El último título, Scioli, líder de la línea Aire y Sol. Sí, ideología del positivismo. Bien, tampoco tiene nada que ver con nada serio que tenga que ver con la cuestión de la corrupción. Con fe, con esperanza. Con fe, con esperanza para adelante, y me parece que hoy, la pregunta que me haces es ¿quién va a ser el presidente después de Cristina? Esto es dinámico y trato de no ser chanta. Hoy, si Scioli supera el efecto Randazzo, que no va a ser solamente un trámite, hoy es el presidente de la República. Hoy, está bien. Hoy. ¿Qué es lo que te quiero decir? Dale. Hoy la pelota, y para darte información, la pelota está en el espacio del macricaputismo, de Macri. Hoy creo que está llegando Durán Barba y creo que tienen que definir cuál es la política de alianza. Si cambia, si modifica la política estratégica esta oposición, me parece que puede haber, y tampoco puede haber alguna sorpresa. Gracias, y Jorge. tampoco, para terminar ya, lo daría por terminado a Massa. Es el que más se podría divertir con esto, si verdaderamente se lanza a hacer lo que él sabe. Gracias, Jorge, por haber venido,